nuestra profesión. En cuanto a los estatutos, tal vez me limitaría únicamente a decir, en el artículo 7, inciso A, someterse al cumplimiento de la Constitución Política de la República, a la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y a los presentes estatutos, tanto en la observancia gremial, en el ejercicio de la profesión, el desempeño de cargos privados o públicos. Esto es muy importante porque creemos que el médico a nivel institucional tiene más responsabilidades porque está trabajando en un contexto de servicio social, ya sea en el ministerio o en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero tenemos que entender que las obligaciones y los derechos son para todo el médico, independientemente de donde ejerza su profesión. Diríamos en el contexto de nuestras obligaciones que el saber es una obligación muy importante para nosotros los médicos. Desde que empezamos a estudiar medicina, nos metían en la cabeza de que el médico es el eterno estudiante, el profesional que nunca va a dejar de estudiar. Y en los añitos que tenemos ya en nuestra práctica profesional, nos hemos dado cuenta que eso es totalmente cierto. El médico actualizado es el médico que va a dar un adecuado tratamiento, que primero va a dar una adecuada entrevista, un adecuado diagnóstico y por lo tanto un adecuado tratamiento a su paciente. Y ni siquiera estamos hablando exclusivamente de medicina. Nos abrimos un poquito más nuestro abanico en cuanto a los servicios y conocimientos, porque el médico muchas veces es el que se sienta del otro lado del escritorio y escucha al paciente en cuanto a sus problemas, que muy probablemente escapan un poquito a algún problema de salud, y el paciente sale reconfortado solo con una adecuada atención. Eso lo tenemos por un conocimiento constante. En el caso de la pandemia que ahora nos ocupa, la información es muy fluida y muy constante, cambia de cada momento, cada día, pero podemos caer en la tentación de querer leer de más o cualquier tipo de información y al mismo tiempo que nos informamos caemos en desinformación. Como clínicos entendemos que las publicaciones tienen que ser de determinada calidad y un origen de la información para que generen saber, para que generen conocimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido y cumplir nuestra obligación de enterarnos perfectamente del tema que vamos a tratar. Por supuesto que el juramento hipocrático nunca debemos de olvidarlo. Es el juramento que hacemos al momento de nuestra graduación en la facultad, es el que rige toda nuestra práctica clínica dentro de la ética y la moral. Nosotros los clínicos, una vez que tratamos personas, tenemos que ser muy éticos y morales en cada uno de nuestras participaciones junto con el paciente. El juramento hipocrático refleja eso. Eso es el juramento hipocrático, nuestra responsabilidad al momento de tratar seres humanos y tratarlos con ética y moral. Algunas veces en el contexto malentendido socialmente del juramento hipocrático es, por ejemplo, si uno va a cobrar, pero el juramento hipocrático o hacen el juramento, o algo como lo decía Julio, que estamos obligados a ir a atender a los hospitales de campaña de COVID porque hicimos un juramento que nos obliga. Eso es totalmente equivocado. El juramento hipocrático es, repito, el que nos orienta, nos compromete desde el momento de nuestra graduación a una práctica moral y ética en el ejercicio de nuestra especialidad o profesión. Las obligaciones del médico en Guatemala y por supuesto en todo el mundo con esta pandemia cambiaron a partir del 11 de marzo del 2020. El 29 de diciembre empiezan en Wuhan, China, problemas respiratorios o una serie de consultas por problemas respiratorios que con un aumento importante y se identifica algún tiempito después, probablemente 15 días después, ya con un brote endémico en ese momento, de una infección respiratoria causada por un virus. Se identifica el virus como un SARS-CoV-2, un tipo de coronavirus que ocasiona toda esta infección, pero es hasta el 9 de marzo cuando viene Naciones Unidas y hace el anuncio de que ese brote endémico en el momento de China y algunas partes de Asia, al momento de empezar
a volverse con niveles alarmantes de propagación y gravedad y abarcar muchos países, se convierte en una pandemia. Esto, para este momento en Guatemala no teníamos ningún caso, pero poquitos días después, el 13 de marzo, el presidente de la República anuncia que ya tenemos el primer caso de COVID en Guatemala y todos nos pusimos a pensar cómo cambiaría nuestra práctica clínica eso, o por lo menos lo volvimos o lo repensamos. Al momento de estar escuchando que estaba en China, luego en toda Asia, que pasó a Europa, y cuando identificamos el primer caso en América, el primer caso en Centroamérica, como países como Honduras y El Salvador, México, vecinos a nuestro país, se identificaban los casos, íbamos pensando cómo esto iba a modificar nuestra práctica clínica, cómo esto iba a modificar nuestras obligaciones como médicos y nuestros derechos como médicos. En este sentido, al momento que se identifica el primer caso de COVID en Guatemala, por lo menos yo pensé, ¿estamos preparados como médicos para esto? ¿Estamos preparados como país, como Sistema Nacional de Salud? Entendiendo el Sistema Nacional de Salud como Ministerio de Salud, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la práctica privada de la salud. En el entendido también de que era una enfermedad que desbordaba y descontrolaba y descompensaba todos los sistemas de salud en países mucho más desarrollados que el de nosotros. Esta gráfica de mapa a nivel mundial refleja ya la característica pandémica y nuestro país pues aparece pequeñito ahí en el contexto mundial, pero en las últimas publicaciones aparentemente con un buen manejo de los casos. Para el momento que realizaba la charla, 294 casos confirmados, ahorita nos actualizaba julio a 300 y piquito casos, en función de 17 y pico millones de habitantes que somos, 24 personas recuperadas, 7 actualmente, 10 pacientes fallecidos. ¿Cómo esa infección viral a nivel mundial está afectando a nuestro país y qué es lo que orienta para esto? Este videíto empieza en enero, apareciendo países, excluyendo China, de Asia, y cómo fue que algunos países como Estados Unidos aparecían en el contexto de aparecimiento de la enfermedad, Italia con un ascenso importantísimo de casos, llegando a ocupar en pocos días, para más o menos 8 o 9 de marzo, ocupando el primer lugar de casos. España, que también tuvo un comportamiento totalmente errático. Y Estados Unidos, que empezó mucho más tarde que ellos, se fue distanciando en cuanto al número de casos. ¿Qué importancia tiene eso en el contexto nacional? ¿Qué importancia tiene eso? Ahorita cerramos aquí para el 19, con 779,000, casi 780,000 casos en Estados Unidos en comparación con los otros países. ¿Qué importancia tiene eso en el contexto nacional y en nuestra obligación como Sistema Nacional de Salud y en mi obligación como médico de este país? Tenemos que aprender de los antecedentes de aciertos y errores de países que tuvieron la infección antes que nosotros. El contexto de Italia y de España, que tuvieron unas fases de contención muy tardías, no digamos en Estados Unidos. La contención fue tardía y el aumento exponencial de los casos reflejó en países como Estados Unidos de millones de habitantes el aumento de casos importante. En Guatemala tenemos la gran desventaja que apareció muy tarde en el virus en relación al contexto mundial. ¿Por qué eso es una gran desventaja? Porque actualmente OMS ya lo etiquetó así. Hay una deficiencia de insumos, de lo que son equipos de protección personal, incluso medicamentos asociados a la pandemia. ¿Por qué? Porque países tan importantes como Estados Unidos, grandes en Europa como España, Italia, consumieron o están consumiendo gran cantidad de estos recursos.
Y si nos vamos a ver las muertes, en China, que empieza el brote a finales de diciembre, para mediados de diciembre, de enero, con 2000 y pico fallecidos. Italia empieza a aparecer en el contexto de fallecidos con un número importante de casos, igual que España, y Estados Unidos al poquito tiempo de aparecer. Y ocupa desde mediados del mes pasado el número 1 en muertes. Otra vez, ¿qué conclusiones y responsabilidades asumimos como país y como clínicos en Guatemala? Otra vez, los mismos países, los mismos errores, problemas de contención, demasiado tarde, que se refleja en aumento de casos y por lo tanto aumento en la mortalidad. Estas tablas son producidas por OPS y son para gerentes de establecimientos de salud, pero en el contexto de la plática, dentro del ítem de nuestras obligaciones, tenemos que tener bien claros como clínicos y generadores de información dentro de la población algunos puntos muy importantes a la hora de informar a nuestros pacientes, a nuestros familiares, a nuestros vecinos y nuestros amigos que no son médicos. Porque todo el mundo, no me dejar mentir, nos preguntan a nosotros que somos los médicos en función de un problema que es de salud. Tenemos que tener bien claro que si ya sea que trabajemos en un hospital público o un hospital privado en nuestra clínica, debemos de hacer una estación previa al ingreso de los pacientes a la clínica o al hospital. Este sitio de triage o de triaje es muy importante porque va a ser la diferenciación de problemas que no son respiratorios de los problemas respiratorios. En el contexto de esta diapositiva, todavía no era obligatorio el uso de mascarillas. El dibujito tendría que ser aquí, todos con mascarilla, pero siempre dividir en nuestra clínica o en el hospital pacientes sin enfermedad respiratoria y pacientes con enfermedad respiratoria. ¿Por qué? Porque en el momento, antes de etiquetar la infección comunitaria, hacíamos esta diferenciación y a estos pacientes les poníamos una mascarilla no quirúrgica en lo que confirmábamos o descartábamos el diagnóstico. Hoy por hoy, este triaje es importante, siempre es bueno separar los casos, pero toda persona debe ser etiquetada como posible sospechoso porque ya conocemos que en la fase de la epidemia, la fase 3 que nos encontramos en este momento, hay contagio comunitario. Un punto importante de información de nosotros médicos hacia los administradores o en nuestra clínica y lugares donde se atienden pacientes con COVID es de que deben de colocarse en forma aislada. En el contexto de hospitales nacionales eso muy probablemente es difícil. En los hospitales modulares que se hicieron en el Parque de la Industria y Villanueva hay alguna separación, que esto es importante para evitar compartir utensilios y demás dentro de los pacientes. La movilización de los pacientes dentro de las áreas debe ser restringida, no por ser un paciente moderado, leve o inicialmente moderado, va a estar caminando, deambulando. Es importante contener, localizar a los pacientes. Y en el manejo de los visitantes, OMS aconseja evitarlos. La política nacional de salud es restringir totalmente las visitas. Eso lo tiene Salud Pública, lo tenemos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y nosotros, en el contexto de manejar a nuestros pacientes leves domiciliarios, deberíamos de dar esa indicación: ningún contacto, ninguna visita para este tipo de pacientes. Un punto muy importante dentro de nuestras obligaciones, no como derecho todavía, sino como una obligación, es el uso adecuado del equipo personal de protección. Hablamos mucho de este tema en relación a nuestros derechos, que yo tengo derecho de tener ese equipo, yo quiero tenerlo, me voy a enfermar y demás, pero dentro de nuestras obligaciones debemos de conocer qué equipo de protección debemos utilizar dependiendo del área en que nos que desenvolvamos nuestra profesión. Para fines de atención primaria o en nuestra clínica o en el contacto inicial de un paciente asintomático, por lo mismo que nos contaba Julio de
de que el paciente 2 o 3 días antes de presentar los síntomas podría estar contagiante, debemos de tener una mascarilla quirúrgica y guantes, siempre. Y aquí hacemos un paréntesis en función del guante. No porque tenga guantes no me voy a estar lavando constantemente las manos. Independientemente de eso, el guante ya está comprobado en múltiples estudios. El guante favorece las infecciones si no va a la par de un lavado constante de manos. Cuando recolectamos muestras, debemos de utilizar el famoso hisopado, debemos utilizar el equipo completo. La pantalla facial, mascarilla N95, bata, guantes, muy probablemente un gorro, simplemente por el hecho de hacerle el hisopado. Cuando tenemos atención de un paciente confirmado o sospecha, la mascarilla, la careta facial, una bata y guantes es suficiente y va aumentando de nivel 1, 2 y 3 hasta llegar al médico que está atendiendo en unidades de medicina crítica, donde muy probablemente sea el equipo completo, lo vamos a ver en su oportunidad. Insisto, ¿por qué tocamos el tema de equipo de protección personal en obligaciones? Porque es obligación nuestra utilizar el equipo que corresponde al procedimiento que estamos haciendo. ¿Por qué? Insisto, OMS ha declarado un desabastecimiento mundial de este tipo de utensilios. La mascarilla N95 o las mascarillas N95 que disponemos hoy, a mediados de mayo, que se espera el pico máximo de infección, van a ser totalmente insuficientes. Tenemos que ser responsables y es parte de nuestras obligaciones como médicos, cuidar y valorar el poco equipo que como Sistema Nacional de Salud deficiente tenemos en Guatemala. Aquí tendríamos que hablar un poquito de que dentro del contexto de saber y de conocer, debemos de saber cuál es el flujograma de diagnóstico, un hisopado, la prueba de polimerasa de ARN, identificar el virus, si es reactivo o no, y seguir los flujogramas para entender cuál es paciente sospechoso y confirmar. Es muy importante la confirmación porque vamos a extremar todas las medidas de aislamiento. Dentro de nuestras obligaciones es importante la obligación de que el médico es, siempre tenemos el deber el plan educacional. Como médicos somos portadores de un conocimiento muy amplio y tenemos que traducir ese conocimiento en palabras sencillas y palabras coloquiales para que el paciente llegue a adquirir todo ese conocimiento y llegue a entender el proceso de esta enfermedad, cualquiera que estés padeciendo, pero no utilizar términos médicos y demás. Cuando hablamos de las obligaciones de los médicos, hablamos de 5 cosas que debemos de informar a nuestros pacientes. La primera, ¿qué es el coronavirus? Tenemos que tener una forma muy clara y sencilla de explicarle a los pacientes qué es el coronavirus. El coronavirus es un tipo de virus, que hay más de 100 tipos de coronavirus, pero específicamente el que ocasiona esta enfermedad, que se convirtió en un proceso, una infección a nivel mundial y por eso se llama pandemia, que es un coronavirus que se le llamó SARS-CoV-2. Y tratar de explicar al paciente qué es en sus palabras para que éste entienda. Una segunda cosa que tenemos que tener bien informado a nuestros pacientes es cuáles son los síntomas del COVID. Aquí ya ustedes lo saben ampliamente, pero tenemos que insistir en traducir el conocimiento a que es fiebre, tos y síntomas respiratorios. Si el paciente tiene estos 3 síntomas, identificarlos y consultar. En el estudio o la evolución o cómo hemos ido aprendiendo de este virus, nos damos cuenta que esa tríada clásica de fiebre, tos y dificultad respiratoria puede variar de paciente a paciente. Esto lo sabemos nosotros desde que estudiamos medicina, que en medicina 2 más 2 no son 4. Y decimos, un paciente puede presentarse con disfagia, puede presentarse como un rash cutáneo, puede presentarse con mialgias o cualquier tipo de manifestación. Pero nuestra insistencia en el interrogatorio tiene que ser un interrogatorio dirigido a síntomas respiratorios y síntomas de COVID, porque es la pandemia que estamos viviendo. Una tercera cosa que tenemos que informar a nuestros pacientes es cómo se propaga el COVID.
Es bien frecuente ver memes y información en redes sociales y demás de cómo se contagia el COVID. El paciente tiene que estar bien conocido e informado por nosotros los médicos de cómo se propaga. Le explicamos que es por medio simplemente el hablar, el toser, el estornudar, que esas gotitas son portadoras del virus, que esa saliva producida al hablar o al toser puede caer en superficies y ser medio de contagio de las superficies. Debemos explicar al paciente que dependiendo de las superficies puede tardar el tiempo de vida del virus en cada una de ellas y la importancia de la higiene de utensilios y demás. Una cuarta cosa que tenemos que informar a nuestros pacientes, quién corre mayor riesgo. Identificar a los pacientes arriba de 60 años, enfermedades cardiovasculares, enfermedades con inmunocompromiso o que utilizan inmunosupresores, por ejemplo, pacientes con diabetes, falla renal crónica, cáncer, VIH, pacientes con tratamientos reumatoideos, ya sea esteroideos o anticuerpos monoclonales, todos estos medicamentos que hacen que los pacientes sean más propensos a adquirir la infección. Y como quinto punto, ¿cuál es el tratamiento para COVID? Tenemos que ser muy claros y muy responsables como profesionales de la salud, como médicos, en dar una información del tratamiento. Tenemos que explicar al paciente que no existe tratamiento para el virus. Ninguno de los medicamentos que puede leer o escuchar o comentar con el vecino, con los amigos, es tratamiento para el virus. Debemos de hacerle la aclaración que se utilizan algunos medicamentos en la fase leve, como es el acetaminofén, y algunas medidas como la buena hidratación, y que existen tratamientos muy variados y muchas veces protocolizados para pacientes con enfermedad moderada y enfermedad severa. Tenemos que ser muy responsables en la información que damos a nuestros pacientes. Algunos videos informan de la utilización de X o Y medicamento y los pacientes dentro de la histeria colectiva que representa una pandemia salen a buscarlo a las farmacias o si lo encuentran acaparan el medicamento y no es necesario utilizarlo. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Esa es una obligación de nosotros como médicos, hacer entender a nuestro paciente. Aparte de hacerle saber al paciente, hay que hacerle entender que el paciente debe hacer 5 cosas, debe hacer. Y estas son: lavarse las manos con frecuencia, explicarle al paciente el mecanismo de contagio, ya le informamos eso, y le damos la solución, que es lavarse las manos con agua y con jabón. No tienen que estar comprando soluciones desinfectantes, no tienen que estar utilizando soluciones especializadas. Agua y jabón es suficiente. Explicarle para que el paciente se sienta seguro que la capa de cobertura del virus es muy lábil al agua y al jabón, y con eso estamos seguros que luego de 20 segundos de un lavado constante de las manos vamos a erradicar el virus. Lavar constantemente las superficies es también una buena indicación. Cubrirse la boca y la nariz flexionando el codo al estornudar y toser. Les explicamos en la parte anterior cómo es el contagio y les explicamos esta medida fácil de utilizar para evitar este contagio. Como tercer punto, el paciente debe mantener 2 metros de distancia entre personas. Le debemos explicar, es obligación de nosotros los médicos, explicarle a los pacientes por qué 2 metros y explicarle que muy probablemente al 1.5, 1.8 metros, el virus ya pierde en cuanto a distancia la capacidad de llegar a la persona que tenemos al lado, y por eso los 2 metros de seguridad. Y algunos estudios dicen también que dependiendo de algunas características físicas y condiciones especiales, el virus puede viajar en el aire más de estos 2 metros, pero estamos hablando en el contexto general de la información que estamos como médicos informando a nuestros pacientes, ubicando en estos 2 metros. Por supuesto, no tocarse ojos, nariz y boca, porque nuestra piel, que es una barrera importante, al momento de tener contacto con el virus, al esperarle el lavado de manos, vamos a erradicarlo. Pero si estamos constantemente tocando mucosas, como es la mucosa nasal, la oral y ocular,
es la vía de entrada y la puerta de entrada del virus a nuestro cuerpo y es el sitio de infección, por lo tanto hay que explicarle a los pacientes que esto no se debe de hacer. Y por supuesto, insistir en la triada clásica de tos, fiebre y dificultad respiratoria, que si presentan este síntoma o cualquier otro síntoma relacionados a estos, debe consultar inmediatamente con algún médico. Hasta aquí hemos visto cuáles son algunas obligaciones que tenemos como médicos, como profesionales de la salud en el contexto de la enfermedad. Ahora, un punto muy importante y muy interesante, ¿cuáles son nuestros derechos? Iniciaríamos diciendo que nuestros derechos están representados en la Constitución Política de la República, en el capítulo 1, artículo 3, en el contexto del derecho a la vida. Platicábamos en la primera diapositiva, o mejor dicho, en la segunda diapositiva, que como médicos somos miembros de esta sociedad, somos como cualquier persona de la sociedad con iguales obligaciones y derechos, y esto nos aplica el artículo 3 de la Constitución, el derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Eso es un derecho innegable a todas las personas de este país, y nosotros como profesionales de la salud nos acogemos a este. ¿Qué derechos nos otorga la ley de colegiación obligatoria? Ninguno. En el contexto de la pandemia, ninguno. Haciendo nuevamente una revisión de la ley de colegiación obligatoria, que ahora por el contexto del colegio médico me ha tocado estudiar un poquito, miramos que en función de la pandemia no hay ningún artículo a este nivel que nos otorgue algún derecho. Y los estatutos del Colegio de Médicos y Cirujanos, que dijimos que son los estatutos que rigen a nuestra profesión, tendríamos que resaltar en el artículo 6 del título 1, el inciso H, que dice: contar con el apoyo del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala cuando sea necesario y corresponda en el mantenimiento del respeto a sus derechos, a su dignidad y prestigio profesional conforme a las disposiciones constitucionales. Volvemos entonces al artículo 3 de la Constitución, que es la máxima ley que nos rige, en función de que nuestros derechos, pues, a no ser por alguna situación que el colegio tramite y demás, como cualquier otro ciudadano de este país. En las últimas semanas, como colegio médico, hemos tenido un poquito de trabajo en función de la preocupación que siempre ha existido de la protección de nuestros colegas, nuestros agremiados, en función del desabastecimiento de equipos de protección personal. Esta es una publicación probablemente la más reciente. Hay publicaciones en el periódico, en nuestro diario, en Guatevisión, en muchos donde hemos estado interviniendo, tratando de influir en Presidencia, en Derechos Humanos, Ministerio de Salud y Junta Directiva del ICS, tratando de influenciar un poquito en la defensa de los derechos en función de lo que platicábamos, que muy probablemente es el tema más vulnerado en cuanto a los médicos, al ejercicio de la profesión en la pandemia, que es la ausencia del equipo de protección. Haciendo un poquito de investigación de este tema, hay una publicación muy bonita en Lancet, que es un comentario nada más, en función si los derechos humanos están vulnerados ahora en el contexto del virus, y hace la pregunta: ¿puede un virus vulnerar nuestros derechos humanos? Y la respuesta y la conclusión es que sí. Inicia el artículo diciendo que en situaciones excepcionales se requieren acciones excepcionales. Y ya vemos que está limitado nuestro derecho de circulación, nuestro derecho de libre locomoción, incluso nuestro derecho de expresión, muy probablemente como médicos. Tenemos que regirnos a estas limitantes y nuestros derechos se ven un poquito vulnerados. Entonces sí, la pandemia vulnera como ciudadanos muchos derechos y como médicos probablemente un poquito más. En el contexto de nuestros derechos, en 1984 se escribe en Naciones Unidas el Concilio Económico y Social, que rescatamos estos textos: el derecho al más alto nivel posible de salud, y obliga a los gobiernos a tomar las medidas para prevenir las amenazas a la salud pública y brindar atención médica a quienes lo necesitan. En este contexto, pues nosotros nos vemos beneficiados bajo este
esta descripción y a la vez nos amarra en una responsabilidad porque somos los que vamos a dar esa atención. Y dice, en el contexto de serias amenazas a la salud pública, como es la pandemia COVID-19, la salud pública y emergencias públicas que amenazan la vida de la nación, las restricciones de algunos derechos pueden justificarse. Es legal las acciones que toma el gobierno, estas y futuras acciones que podría tomar en el contexto de tratar de limitar el brote. La Organización Internacional del Trabajo describe en 1983 el Convenio de Seguridad y Salud de los Trabajadores, conocida como Ley 155, y dice, los gobiernos tienen la obligación de minimizar el riesgo de accidentes y enfermedades profesionales, incluso asegurando que los trabajadores tengan información de salud y ropa y equipos de protección adecuados. Esto significa proporcionar a los trabajadores de salud y otras personas involucradas en la respuesta a COVID-19 con la capacitación adecuada en el control de infección y con el equipo de protección adecuado. Es un derecho contar con el equipo adecuado una vez nos enfrentamos a una infección etiquetada desde el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud como altamente contagiosa y peligrosa. En este contexto, de la dimensión de derechos humanos que nos afectan como población y como profesionales, la Oficina Encargada de Vigilancia de Derechos Humanos de la Organización Mundial de la Salud recomienda, y lo voy a leer literal, los gobiernos deben tomar medidas para que la atención médica esté disponible para todos, accesible sin discriminación, asequible, respetuosa de la ética médica, culturalmente apropiada y de buena calidad. Entonces, tenemos derecho a unos servicios de buena calidad. Y pues alguien puede decir, en Guatemala nunca, a nivel de salud pública, nunca hemos tenido servicios de buena calidad. Sí, pero ese es el contexto de nuestro país y es el contexto que nos toca vivir y es el contexto que nos toca ejercer nuestra profesión. Los gobiernos deben garantizar que los trabajadores de la salud tengan acceso a equipos de protección adecuados y que existan programas de protección social para las familias de los trabajadores que mueran o enfermen como resultado de su trabajo y garantizar que dichos programas incluyan a trabajadores informales que representan una gran parte del sector de cuidado. Este punto está tomando un poquito de lugar actualmente. Viene el presidente de la República y ofrece un bono a los trabajadores de salud, entiéndase médicos, enfermeras y cualquier persona que trabaje en el sistema de salud en ataque ahorita de la pandemia, un bono económico X que no dice ni cuánto ni nada. Y es de fuerte crítica o de fuerte discusión el que si el médico tiene que exigir ese bono. Por supuesto, si soy trabajador del Sistema Nacional de Salud y me van a dar el bono, pues bienvenido. Pero no voy a, perdón, esta es una opinión puramente personal. Hago la aclaración. No voy a exigir yo dentro del contexto de ser trabajador de la salud aprovecharme para exigir un bono extra, aumento de sueldo y demás en este momento, aunque es cierto que nuestro sueldo no es el que merecemos, está muy por debajo del contexto de nuestro trabajo, nuestra preparación, las condiciones en que trabajamos no son las adecuadas y por lo tanto el sueldo no es acorde a nuestra profesión, no es el momento para exigir estas retribuciones, no es el momento, o veo yo como aprovecharse de la situación de una emergencia nacional y una emergencia mundial, tener beneficios económicos. Disuadirlos y asegurar que puedan responder de manera rápida y adecuada si se producen los ataques. En Guatemala esto, gracias a Dios, no ha sucedido, pero vemos cómo el personal de la salud, médicos y enfermeras han sido en otros países, en nuestro vecino México, en donde bañan
cubetas con agua de cloro a los enfermeros cuando regresan a su casa, o las noticias que vemos de médicos en España que no pueden entrar no los dejan ingresar a los edificios donde está su apartamento, o les sellan las puertas con papel diciendo que se retiren porque están en peligro los demás. La gente desinformada tiene estas actitudes y caemos nuevamente a nuestras obligaciones. Si como gremios y como médicos nos encargamos de informar a la población y el gobierno hace su parte también, evitar estos ataques contra personal de salud que en un momento determinado pueden ser muy importantes. Este personaje es muy famoso, es un médico, es la foto de un médico chino, quien fue el que inicialmente identificó el virus. Es el doctor, o la foto del doctor Li Wenliang, que es un médico oftalmólogo que trabajaba en el hospital de Wuhan, en China. Él, como oftalmólogo, empieza a ayudar a la atención de los pacientes de un brote de una enfermedad respiratoria que en ese momento no se conocía, e hizo la advertencia, hizo una publicación en una red social en función de 6 pacientes que él había atendido. Él y 8 colegas fueron arrestados y acusados en el régimen chino de divulgar información que orientaba al desorden, o no me acuerdo exactamente el término. Pero lo interesante de esto fue que algunos días después pues se confirman las denuncias del doctor Li Wenliang, fueron ciertas, pero el médico fallece en su mismo hospital. Había sido infectado por el virus, pasa de una infección leve a una moderada y rápidamente a una enfermedad crítica y fallece. Y la revista Lancet hace este obituario. ¿Por qué hacemos mención de esto? Porque todos como clínicos y académicos quisiéramos tener alguna publicación en una revista tan importante como Lancet, donde aparezca nuestra foto, pero no con un obituario. No con un obituario diciendo que falleció en el cumplimiento de su deber, como que fuera soldado en la guerra. Julio hacía el comentario inicial y yo aprovecho en este momento para ampliarlo. Nuestra profesión no nos obliga a sacrificarnos, a inmolarnos en el ejercicio de nuestra profesión. Es cierto, tenemos un compromiso que adquirimos cuando decidimos estudiar medicina, tenemos un don de servicio y de atención a las personas que es innato en nosotros, independientemente de la especialidad o el ejercicio de la profesión que tengamos. Pero no tiene que llegar a esto. Es un error pensar que por el simple hecho de ser médicos, de ser clínicos, tengamos que llegar a estas alturas. En el contexto del equipo de protección personal, es un derecho exigir los 3 niveles del equipo, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, dependiendo de dónde ejerzamos nuestro gorro quirúrgico, mascarilla quirúrgica, no una mascarilla N95, una mascarilla quirúrgica, el uniforme de trabajo o la pachama, que conocemos como pachama de médico, y guantes desechables. En el contexto de ese preevaluación, ya sea en nuestra clínica o en el hospital privado, en el hospital nacional donde desarrollamos nuestra función como médicos. Tenemos que tener bien claro que siempre debe existir esa clínica de preclasificación. Y luego determinada la evaluación principal en la atención de pacientes ambulatorios. Nivel 1 de atención de equipo de protección personal. El nivel 2, gorro quirúrgico, mascarilla médica N95, es una mascarilla especializada que filtra el 95%. Uniforme de trabajo o la pachama de médico. El uniforme médico de protección desechable, que puede ser una gabacha plástica o el contexto del traje blanco que sale en las fotos. Guantes de látex y unos lentes de protección. Para pacientes ambulatorios o de consulta externa con síntomas respiratorios, áreas de encamamiento de pacientes ya sea moderados o críticos no ventilados, cuando tomamos muestras, personal que limpia instrumentos quirúrgicos y demás, médicos, radiólogos están incluidos con un nivel de protección 2. Y dejar el nivel 3 con gorro quirúrgico, mascarilla N95, el uniforme médico, la pachama, la cobertura de
protección desechable, los guantes de látex y un dispositivo de protección o la pantalla facial. Esto para pacientes cuando realizamos algún procedimiento que genera aerosoles, entiéndase una broncoscopía, una intubación, una ventilación con ambú, una gastroscopía, pacientes que están sospechosos o confirmados que tienen, que manejan secreciones y pacientes de terapia intensiva. Es un derecho de nosotros los médicos contar con el equipo de protección de acuerdo al trabajo que desempeñamos, pero lo tocamos también en nuestras obligaciones. Debemos no necesariamente, si yo necesito un nivel 1 de protección, no exigir el nivel 3, porque muy probablemente estoy dejando sin equipo a personal que sí requiere ese tipo de indumentaria para el ejercicio de su profesión o de su trabajo. Las últimas diapositivas nada más para amarrar un poquito nuestros derechos. Este documento de la Organización Mundial de la Salud que define cuáles son los derechos, roles y responsabilidades de personal de la salud. En la introducción dice, y lo voy a leer textual, los trabajadores de salud están en la primera línea de la respuesta al brote de COVID y como tales están expuestos a riesgos que los ponen en riesgo de infección. Los riesgos incluyen exposición a patógenos, largas horas de trabajo, angustia psicológica, fatiga, agotamiento ocupacional, estigma y violencia física y psicológica. Tenemos que entender que dentro de nuestros derechos como médicos no solo es el hecho de infectarnos, es de estar trabajando horas en condiciones no adecuadas o no cómodas, con una mascarilla, lentes ceñidos a la piel, con calor, con sensación de sofocamiento, largas horas que nos fatigan, el estrés psicológico que esto conlleva. O sea, son muchas cosas, no solo es el no infectarse. El derecho que tienen los médicos a condiciones de trabajo, donde cambiarse, bañarse y después ir con su familia. Les cuento que mis médicos residentes de medicina crítica alquilaron un apartamento porque no quieren llegar a la casa donde está su esposa, el niño pequeñito, son jóvenes, con familias jóvenes, o viven con sus papás de edad avanzada y no quieren regresar, están haciendo ellos, alquilan un apartamento entre todos, comparten los gastos y demás, porque todas estas condicionantes los exponen y ellos son conscientes de ese riesgo. Entonces es un derecho tener todas estas protecciones. Los derechos laborales de salud y las responsabilidades, minimizar riesgos. Si yo trabajo en una unidad de terapia intensiva, tengo que utilizar toda esta indumentaria porque el riesgo de infección es importante, pero tengo que tener horarios de trabajo, horarios de descanso, adecuada alimentación. Tengo derecho a estar informado cuando yo recibo un turno que el paciente tiene síntomas respiratorios o solo está ahí y me dicen, está pendiente de una tomografía o de una rayos X de tórax, pero no me informan cuál es el contexto del paciente, no me informan que tiene síntomas de tos, fiebre, disfagia, que tuvo contacto con un paciente que es positivo. Toda esa información es un derecho que tengo como médico. Por supuesto, las capacitaciones. Platicábamos en el contexto de la charla que la información fluye a una velocidad increíble y tenemos que estar capacitados y actualizados. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación informar al paciente y es nuestro derecho tener ese conocimiento y la capacitación. El equipo de protección personal que ya platicamos, los suministros adecuados. Hoy tengo el equipo necesario, pero ya sabemos que epidemiológicamente el pico se va a presentar en la finales de la segunda semana de mayo. Entonces, tengo que asegurarme suministros para que cuando tenga ese pico de pacientes y de trabajo, por supuesto, yo tenga los insumos necesarios. El entorno libre de culpa es un punto muy importante y la Organización Mundial de la Salud hace referencia a él en el contexto de que como médicos o como personal de salud, muy probablemente en las condiciones de trabajo ya sea una catástrofe, una sobresaturación del sistema de salud o un debacle del sistema de salud, vamos a incurrir en algunos errores que van a ocasionar algunas consecuencias en nuestro paciente o en nosotros mismos o nuestros compañeros de trabajo. Entonces, ese entorno libre de culpa, tenemos que entender como médicos que tenemos derecho a equivocarnos, tenemos el derecho como cualquier persona, a cometer errores
y también tenemos el derecho de tratar de compensarlos o que otros colegas nos ayuden para compensar nuestros errores. Eso se trata en entorno libre de culpa, que es, por supuesto, no estoy justificando los errores médicos, estamos hablando que en el contexto de una pandemia y una crisis mundial, esto va a ser más frecuente. Horarios adecuados, muy probablemente horarios más cortos que los normales por las condiciones que vamos a trabajar, y algo muy importante, los protocolos. Existen ahorita pacientes en unidades de terapia intensiva a nivel nacional de salud que no están tratados por médicos intensivistas, son médicos algunas veces internistas, son médicos generales, eh, quienes están ventilando al paciente. Por supuesto, los resultados van a ser distintos, pero si hay protocolos establecidos con interconsultas de telemedicina y demás con los especialistas, vamos a minimizar todas estas consecuencias. Y termino con esta diapositiva, hablando siempre de los derechos de los médicos en estos 3 puntos que considero muy importantes para concluir y cerrar la charla. Y los voy a leer. Permitir que los trabajadores de la salud ejerzan el derecho de retirarse de una situación laboral cuando tienen una justificación razonable para creer que presenta el peligro inminente y grave para su vida o su salud, y proteger a los trabajadores de la salud que ejerzan este derecho de cualquier consecuencia. Podemos y tenemos el derecho como médicos a retirarnos o no ingresar a la unidad de terapia intensiva si no tengo el overol completo, el traje completo. Tengo el derecho de decir, no voy a hacer ese hisopado si no tengo mi mascarilla N95, si no tengo un visor, si no tengo guantes, porque sé que es un peligro inminente y pone en riesgo no solo mi salud, la de mi familia y los seres que voy a estar yo y las personas que voy a estar en contacto. Tengo ese derecho a negarme a esa asistencia. No exigirle a los trabajadores de salud que regresen a una situación laboral en que haya habido un grave peligro de vida o la salud, hasta que se hayan tomado todas las medidas correctivas necesarias. Hay un déficit de ventiladores, no hay condiciones para el intensivo. Pero, yo hablo en intensivo por el contexto de mi trabajo, pero no me pueden obligar a regresar al día siguiente a trabajar a una unidad de terapia intensiva que no cumple todos los requisitos para mantener mi seguridad. No pueden obligarme y tengo derecho a no regresar a esa situación laboral. Y por último, honrar el derecho de compensación, rehabilitación y servicios curativos para trabajadores de la salud infectados después de la exposición en el lugar de trabajo y considerarla esta como una enfermedad profesional derivada de la exposición laboral. En el contexto de la seguridad social, existen el concepto de enfermedad y el concepto de accidente. El contagiarse en nuestro lugar de trabajo es considerado un accidente y un accidente laboral. ¿Por qué esto es importante? Porque los beneficios que nos hacemos acreedores al momento de compensaciones, rehabilitación y servicios son completamente diferentes. Entonces, tenemos el derecho como médicos de etiquetar esto como un problema laboral. Antes de terminar, bueno, la charla aquí termina, pero quiero enseñarles estas fotos. Son mis médicos residentes de medicina crítica en el Seguro Social y estas son las consecuencias de su trabajo en la unidad. Estas lesiones ocasionadas por la mascarilla y el lente. Esta es una médico internista, residente 2 de medicina crítica, un enfermero graduado de la unidad que trabaja en el intensivo. Ella es una médico anestesióloga, residente 2 de medicina crítica, con lesiones importantes en la cara por la mascarilla, por los lentes. Y esto luego de 8 horas de trabajo. Esta es una doctora, es médico internista, residente 1 de medicina crítica, con lesiones importantes en la cara en el contexto de su trabajo. ¿Por qué les menciono esto? Porque esto es a lo que nos estamos sometiendo como médicos en la terapia intensiva y cada quien tendrá sus historias y sus anécdotas en función a la práctica de la medicina en el contexto del COVID. Y quiero terminar con este videíto que lo hice hoy en la casa cuando estaba preparando esto.
Estas son fotos que se tomaron los muchachos estando adentro del traje, adentro del intensivo, tratando de compartir un mensaje de que nosotros, esa es una obligación también de los médicos, como médicos, divulgar las medidas de contingencia. La única forma de parar la curva de aumento exponencial es la contingencia. Los estudios actualmente reflejan que solo que tenemos una contingencia menor del 40%, 67% de la gente no está contenida en este país y aún así nos ha ido un poquito bien. Entonces, ay,